Bienvenidos a Más que Fundadores Podcast. Mi nombre es Ronald Salazar y hoy estoy en compañía de Miguel Moya. ¿Cómo estás, Miguel? Puro día, Ronald. Puro día. Bueno, hoy vamos a hablar del proyecto de Miguel, Terra Cura. Contando más. Bueno, gracias por la invitación. Terra Cura nace en Escazú bajo mi persona y mi compañero Fernando Cubero. Yo empecé en un trabajo en el cual me asignaron la tarea de compostaje y ahí empecé a conocer del método Takakura, el cual lo traje a la casa, se lo presenté a mi compañero, le dije que era como algo demasiado interesante, demasiado productivo y que nos podía ayudar meramente con lo que teníamos en casa, que era como los residuos. Luego de ahí, el método era muy básico, era como una caja que se ponía en el suelo, entonces uno manualmente como que tenía que paliarlo. Para aquellos que no saben, estamos hablando de compostas. Sí, correcto. Entonces, este método Takakura, que es de compostaje, era básicamente manual, pero obviamente nosotros teníamos nuestros trabajos y las que quedaban a cargo eran nuestras madres, en las cuales obviamente son personas mayores y les costaba todo el tema. Claro. Entonces, a partir de ahí empezamos como a desarrollar un tema de que fuera más fácil para ellas y empezamos con un diseño de una compostera giratoria. El tema siempre fue como facilitar el proceso y a partir de ahí descubrimos que había una buena como oportunidad para llevarle a la gente una forma fácil de hacer el compostaje. El otro tema siempre fue como la parte de cómo hacer que el compostaje fuera efectivo y cómo la gente pudiera aplicarlo en las plantas. Entonces empezamos con todo el tema de las huertas y que la gente pudiera implementar el compostaje ya como tal en el desarrollo de una alimentación más sostenible, por así decirlo. Ok, vamos a irnos un poquito más hacia atrás. Miguel, ¿qué es compostaje? Ok, perfecto, muy buena pregunta. Bueno, compostaje es el proceso de transformación de los residuos orgánicos que tenemos en casa, que normalmente se desarrollan en la cocina, ¿verdad? Esto a través de diferentes mecanismos, existen muchos tipos de compostaje, ¿verdad? Pero en realidad lo que se necesita es una correcta humedad, una correcta oxigenación, que es el movimiento, y a través de esos dos procesos, un control de ambos, uno puede desarrollar un higiénico, por así decirlo, compostaje que puede ser aplicable para las plantas y mejorador del suelo. Entonces es como la transformación de los residuos orgánicos en un abono orgánico. Ok. Y Miguel me decía detrás de bambalinas que este proceso cura el origen viene de Indonesia, ¿es así? Correcto. Bueno, el método como tal, el Takakura, ¿verdad? Viene de Indonesia. Lo desarrolló el señor Kuji Takakura. Este señor básicamente era un microbiólogo, entonces bueno, fue contratado por una ciudad que se llama Surabaya, que tenía una de las peores disposiciones de los residuos en todos los sentidos. Todos los residuos sólidos estaban mal dispensados, ¿verdad? Entonces lo contratan a él para que solucione esto. Él desarrolla diferentes tipos de microorganismos que se pueden crear en casa muy fácil y que ayudaban en el proceso de la disminución de los residuos orgánicos en los rellenos sanitarios. Entonces él desarrolla esta técnica que era fácil, económica y muy rápida. Entonces lo empieza a implementar. Luego la ciudad empieza a utilizar el compostaje para ir sanando poco a poco la tierra e ir embelleciendo y trayendo de vuelta todo lo que estaba perdido. Entonces empiezan a curar todos los paisajes de la ciudad y ahora digamos es una ciudad modelo. A partir de ahí ya se desarrolló en otras 3 ciudades en Japón y ya el Instituto de Cooperación Japonesa, el JICA, lo empezó a distribuir, por así decirlo, creó un programa total que se lo puede descargar en internet básicamente, de cómo fue que lo lograron y cómo se puede lograr en otros países para que sea replicable. Entonces empezó como a mandar gente a distintos países para que lo empezaran a promocionar. Aquí también a Costa Rica llegaron. Yo tuve la oportunidad de conocer a la señorita Momoko Hija, que es una descendiente. Por el nombre supongo que es japonesa. Sí, 100%. Ella vino a la Municipalidad de Escazú a desarrollar meramente lo que era el programa Takakura. Entonces, como yo ya estaba involucrado, nos conocimos y ella me empezó a explicar un poco más, ¿verdad? Ella es como descendiente directa del señor Kuji Takakura, por así decirlo, fue su profesor. Entonces ella conocía muchísimo el tema y a partir de ahí como que empezamos como a involucrarnos y a traer la tradición, ¿verdad? Porque allá todo es como una tradición, entonces como que ellos te involucran o te hacen ser parte directa del compostaje a ese nivel también.
Ahora, Miguel, tengo tal vez una duda y tal vez a la gente que nos escucha, ¿quién era Miguel y Fernando, que son pues parte de este equipo de Terra Cura, antes del proyecto? O sea, ¿se conocieron en la U, compas del barrio, jugando mejengas? ¿Cómo fue? Sí, bueno, crecimos en el mismo barrio, entonces siempre fuimos buenos amigos. Yo por mi parte estudié turismo, me desarrollé en la parte de turismo 100%, entonces siempre como que tuve ese afín por la naturaleza, por así decirlo. Luego con el pasar del tiempo me involucré como en la limpieza de ríos, fui por parte de un grupo que se llama Ríos Vivos de Escazú, entonces a partir de ahí como que me empecé a interesar cada vez más. Como les dije, dichosamente entré a este trabajo que es 100% dedicado a la conservación del medio ambiente en todos los aspectos. Se llama A Su Aire Travel, en realidad es como una empresa privada, pero los señores son muy dedicados, digamos, en todos los aspectos del medio ambiente. Tienen fincas dedicadas única y exclusivamente para la reforestación, por ejemplo. En la oficina como tal, todo, digamos, los ecobloques eran estrictamente necesarios. Hacía un viernes sin carne, por ejemplo, como para disminuir la huella de carbono en ese nivel. Y tenían el compostaje, entonces a cada uno le asignaban como esa parte y yo, bueno, obviamente me dediqué por esa parte. Y encontraste una pues, cierta pasión en el... Ya era porque, digamos, bueno, aparte de eso mi familia toda es agricultora, todos mis tíos, abuelos, primos, sobrinos, todos son como agricultores, entonces di esa afín por la agricultura, ya la traíamos. Yo trabajé muchísimo tiempo también con mis tíos en la agricultura, entonces yo les traje como eso, yo les decía, mira, el compostaje, les empecé a hablar un poco. Y ya después fue que nos tiramos como al negocio como tal. Mi compañero Fernando, él es DJ, ¿verdad? Entonces él estaba como en esa parte, desarrollándose a muy buen nivel, ¿verdad? Entonces estaba con sus eventos, tenía como sus características. Pero siempre, digamos, en Escazú se conoce por ser una zona muy verde, entonces teníamos como el hobby de ir a visitar la montaña, los ríos, las cataratas, exactamente, la catarata del río Agres. Entonces él también, como por esa parte, digo yo, ¿verdad? Del paisajismo de Escazú, que lo traslada a uno como a ese cuidado de la naturaleza, también tenía como esa parte. Y cuando yo se lo presenté fue como un clic, ¿verdad? Los dos fue como, wow, esto es realmente interesante, y lo empezamos como a investigar. Y a partir de ahí, digamos, empezamos ya con el proyecto, pero cada uno como que tenía su lado bien definido e independiente, pero al final como que se mezcló en ese sentido. Ok. Y ahora, el tema del compostaje, pues muchas personas tal vez desconozcan, pero ¿por qué es importante? Bueno, el compostaje tiene dos lados importantes, por así decirlo. En primer plano, y por decirlo así, lo que le interesa al país o a los gobiernos o a todos en general es la disminución de los residuos orgánicos que llegan hasta los rellenos sanitarios. Se dice que en Costa Rica se producen 4.000 toneladas, bueno, más de 4.000 toneladas ¿verdad? De toneladas de basura diaria. Y se dice que el 50 al 60% son residuos orgánicos. Entonces, si lográramos... El 50% es orgánico, es decir, que podríamos reutilizar en otra cosa. Exactamente, eso podría ser compostaje, abono orgánico y luego sanar la tierra. Entonces, digamos, eliminar eso significa disminuir una gran cantidad de gases de efecto invernadero que se producen a través de la mala descomposición de los residuos orgánicos en los rellenos sanitarios o los botaderos de cielo abierto, ¿verdad? Entonces, eso sería como el principal beneficio, digamos, en primera instancia, disminuir esos gases. ¿Para qué? Para que se contrarreste, por así decirlo, el cambio climático, el calentamiento global y demás. Y la otra parte, que es realmente también muy importante, es cómo podemos sanar o restaurar los suelos, ¿verdad? Entonces vemos campos totalmente destruidos por agroquímicos, usos excesivos de monocultivos, ¿verdad? Como las piñeras, no solo las piñeras, existen montones también, pero es un buen ejemplo, que dañan excesivamente la tierra. Entonces, para tratarlas ellos utilizan muchos químicos para poder sacarle provecho. ¿Qué es lo que hace el compostaje? El compostaje, imaginemos que debajo de la tierra hay una gran bodega, ¿verdad? De microorganismos. Entonces, cuando las plantas empiezan a succionar los microorganismos, esas bodegas, por así decirlo, se empiezan a vaciar. Entonces, lo que viene a hacer el compostaje es empezar a rellenar esas bodegas y que nunca por así, escaseen de microorganismos. Por eso se dice que el compostaje es de un efecto lento, por así decirlo.
Entonces él conforme el tiempo va llenando esa bodega hasta que ya la tiene en un punto totalmente repleta, y de ahí usted empieza a ver los cambios realmente positivos que trae. ¿Cuánto dura, bueno, un grosso modo, un número redondo, cuánto dura más o menos una tierra para que se vea el resultado del compostaje? Bueno, eso va a ser muy relativo, pero digamos, podría hablarse de 1, 2 años, como para que ya se empiece a ver 3, 4, 5 años, y ahí es como su auge, ¿verdad? Así como su máximo, y a partir de ahí síguele sumando, porque él nunca va a retroceder, siempre va a ir en aumento. Okay. Y una vez que yo hago compostaje en una tierra, ¿necesito volverle a hacer el compostaje seguidamente o con solamente uno y ya queda lista? Definitivamente, digamos, siempre hay que estarlo renovando, porque como le digo, las plantas siempre tienden a absorber, ¿verdad?, nutrientes del sol, de la lluvia, y en este caso del suelo. Entonces, para que esa bodega nunca se esté desabastecida, siempre tenemos que estar utilizando compostaje. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, digamos, un abono normal o químico, por así decirlo, se utiliza cada día o cada 2 días o cada 4 días. El compostaje se utiliza cada 22 días, cada mes. ¿Ves? Entonces, digamos, es muy efectivo, y tras de efectivo tiene como esa posibilidad o esa gran utilidad de que inyecta gran cantidad de un solo microorganismos a la tierra. Entonces no hay como que estarlo renovando, sino es simplemente estarlo manteniendo, como por así decirlo, para que él siga abasteciendo toda esta tierra de microorganismos. Miguel, pasemos un poquito más a Terracura. Ok, ustedes se volvieron a juntar y dijeron, démosle con todo. ¿Cómo fue la primera construcción de la primera composta o compostera? Bueno, eso fue un tema bastante interesante. Yo estaba trabajando en la agencia esta, Suaire, y bueno, yo tenía como la idea de cómo podía ser. Yo había visto estos basureros en los parques que son como de madera, de cilíndricos. Ajá, sí, entonces yo decía como, bueno, esa es la forma que yo quiero para la compostera. Entonces empecé como en esa búsqueda de un ebanista que me ayudara con el desarrollo. ¿Pero vos siempre has sido como diestro para tallar madera y todo eso, o fue que lo aprendiste ahora? Digamos, en mi casa, como les digo, la cultura es siempre de que uno tiene que hacer de todo. Entonces uno tal vez no es que sea un ebanista completo, pero teníamos la idea de cómo hacerlo. Entonces yo empecé como a tener como mis ideas. Y luego me encontré a un amigo de hacía muchos años atrás que justamente vivía a 200 metros de mi casa, y lo topé y me dice, mira, es que estoy trabajando con maderas y ebanistería. Y yo como, ¿en serio? Y yo, ¿cómo es que tengo este proyecto? Y se lo comenté y le comenté la idea. En eso tenía como unas tarimas ahí recicladas y se las llevé y le dije, bueno, esto es lo que yo tengo en mente. Le enseñé fotos y todo lo demás y él se tiró. Me dijo, yo lo hago, y él se tiró, hicimos la primera. A partir de ahí empezamos con todo el tema de las composteras, por así decirlo, cambios, errores y todo lo demás. Pero así fue como inició ese primer diseño giratorio, que era lo importante. Tal vez no era tanto como en la forma o eso, sino era que se pudiera dar vuelta para que la gente sintiera que fuera fácil de hacerlo. Ok, Miguel, ahora hablemos de la primera experiencia con la primera venta. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo se originó? Dame todos los tips, toda la historia. Bueno, entonces la primera venta fue muy curiosa porque en realidad fue una señora acá de Escazú. Nosotros empezamos con el diseño de la página de Facebook y demás, entonces bueno, tuvimos como el primer diseño y la señora nos contactó, ¿verdad? Fue como... Sí, por Facebook, una vez. Por Facebook. De una composta. Sí, exacto, fue como, mira, es que estaba viendo las composteras. Y la señora, lo que sucede es que la señora ya estaba buscando composteras. No era que, digamos, simplemente le aparecimos y ya, sino que ella estaba buscando composteras, pero ella dice que todas las composteras que veía eran de plástico. Entonces ella, básicamente que por la misma razón que nosotros no elegimos el plástico, ella no quería comprar una de plástico. Entonces ella simplemente vio que era de madera, vio que era giratoria, ya conocía lo que era compostaje en realidad. Entonces ella... se animó. Lo que nos dijo fue como, bueno, yo ya conozco todo lo que es el tema del compostaje y demás, solo que en este caso veo que la de ustedes es más fácil de utilizar
Y así fue, en realidad fue muy sencilla la primera venta de esa compostera, pero era porque era una persona que ya conocía el tema. La primera venta de una persona que no conocía el tema, ya eso fue un tema muy distinto, porque nosotros empezamos muy fuerte con el tema de capacitación en vivo. Empezamos a hacer lives, empezamos a hacer como charlas, talleres de compostaje. Contame eso, los talleres, ¿qué hacían? ¿Iban a tocar la puerta a algún lugar y decían, queremos enseñar? Al principio, el primer contacto que tuvimos en talleres fue en ferias, digamos, de agricultores. Okay. Entonces, el Mercadito San Rafael, la de Curridabat, la de San Antonio, en realidad varias. Entonces íbamos y entonces poníamos nuestro puesto, nos daban como un espacio y nosotros teníamos como esa chance. Me imagino que también que tenían que pagar un monto significativo. Sí, teníamos que pagar un monto por 3 fechas, por así decirlo, como 3 sábados, entonces uno podía ir 3 sábados y tenía como esa chance. Okay. Luego empezamos con el tema de los lives en Facebook, entonces básicamente poníamos un teléfono ahí y empezamos a hablar de compostaje. Y empezamos a invitar gente también, ¿verdad? Contame más de eso, como invitar gente de qué es. Empezamos como a invitar, por ejemplo, invitamos a Momoko desde Japón para que ella fuera parte de un live de eso. Invitamos también a otros. ¿Y que en inglés, español? Ella habla fluido español, bueno. Ella habla demasiado fluido el español, más bien mejor que uno, ¿verdad? Entonces, bueno, también invitamos a algunos ingenieros, una gente en Viajarme también, que son como muy entusiastas del tema, ¿verdad? Gente así que fuera entusiasta realmente. Invitamos a una ingeniera también, agrónoma, que es parte del grupo de coalición ambiental. Okay, sí. Y hicimos como todo era así, como gente que estuviera muy interesada y que supiera el tema, o que no supiera, pero que lo estuviera haciendo también. Okay. Y entonces era como muy familiar, pienso yo, y siempre se explicó lo que era el compostaje, los beneficios, y no solo eso, nosotros siempre quisimos que la gente supiera cómo era que nosotros lo hacíamos. Entonces explicamos todo el método, inclusive cómo podían hacerlo en casa. Entonces pienso que eso también. Y aquí una pregunta tal vez muy egoísta de mi parte. ¿Por qué decidieron hacer live? ¿Cómo fue, digamos, que vos y Fernando estaban, ¿qué hacemos para vender? ¿Cómo fue esa idea? Digamos, yo estudié administración de turismo, ¿verdad? Entonces mi profesor siempre me decía, cuando usted quiere hacer algo, eduque. Entonces él siempre como que me inculcó eso. Entonces cuando empezamos con esto, yo le dije a Fernando y empezamos como también a investigar. Yo asistí a webinars de Colby también y cosas así, como que me interesaba mucho, leía mucho acerca de Jürgen Klarisch, no sé si lo conocen también. Creo que vos sos la segunda persona que nos menciona de Jürgen, si no me equivoco, y es algo de marketing. Sí, el neuromarketing le llamaba él, ¿verdad? Que es como no le venda al cliente, véndale a la mente. Entonces yo me interesé mucho por este tema también. Entonces era como 80% educación, 20% venta. Entonces era como la matemática que nosotros el modelo que usaban ustedes para comenzar con eso fue, pues primero eduquemos y después vemos si vendemos. Exactamente. Qué interesante. ¿Y qué ha sido lo más difícil de Terracura? Lo más difícil es, bueno, para mí, en lo personal, no es difícil, pero es aprender a entender que no todo el mundo te va a aceptar la idea como tal. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que empieza, no, es que son de madera, no, es que tal cosa. Esas críticas, como aprenderlas a aceptar, como no personales, sino más bien como de superación, es como lo que al inicio a uno tal vez le cueste. Uno se lo toma como muy personal, ¿será que sí no funciona? ¿Será que en realidad lo estoy haciendo mal? ¿Será que, verdad? Todas esas cuestiones como que le afectan a uno, pero uno siempre trata como de traerse de vuelta y decir como, bueno, no, yo creo en esto, sé que funciona, yo tengo años de hacerlo y me ha funcionado, entonces no tengo por qué dudar de lo que estoy haciendo, pero sí, como que esas críticas a veces como que te permean. Te bajonean un toque, ¿verdad? Ahora te la cambio. ¿Qué es lo más tuanis, lo más fácil, lo más cool del proyecto? Lo más tuanis es ver la reacción de la gente, digamos, la reacción que tiene la gente. Por ejemplo, bueno, te voy a explicar un ejemplo muy claro con mi madre, ¿verdad? Mi madre toda su vida
su papá, ¿verdad? Fue uno de los mejores productores de lechugas y hortalizas aquí en sacaba unos pichotes. Y cuando yo le empecé a agregar el compostaje a las plantas que ella tenía, ella vio como hicieron pum, así, explotaron. ¿verdad? Las orquídeas no paraban de echar flores durante todo el año. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Entonces, esa reacción, a partir de ahí la he visto en muchísimas otras personas. Entonces, como ver que lo que yo sé que va a pasar sucede y que la gente se alegre por eso, ¿verdad? Y que tenga un resultado verídico de lo que es el compostaje, eso a mí en lo personal es lo que más y más me gusta, ¿verdad? Ok, muy buena nota eso. Bueno, tal vez esto no involucra mucho al compostaje, pero ¿cuál es la relación entre las composteras y los materiales reciclados? Pues tal vez para muchas personas que no conectan todavía, si no conectan reciclaje y probablemente no van a conectar qué es compostar. Uh-huh. ¿Vos crees que también hay un vacío gigante a nivel ambiental dentro de nuestra educación costarricense? Sí, digamos, creo que existió un antes y un después, porque compostaje se ha hecho desde muchísimo antes de que nosotros tal vez estuviéramos en el cole, en la escuela, lo que sea. En pañales, ¿verdad? Como dicen. ¿Por qué? Porque antes todo el mundo tenía su patio grande, entonces tenían su agujero donde echaban todos los residuos orgánicos y ahí ellos lo procesaban, digamos, tal vez no se utilizaba el abono como tal, pero existía el compostaje. Con el pasar del tiempo, obviamente, la industrialización y demás, ¿verdad? Ya la gente empezó a tener menos espacio, uh-huh. Entonces como que se dejó esa parte. Entonces, los gobiernos siempre han como implementado ciertos tipos de compostaje, pero nunca realmente ha sido el tema a tratar. Creo que hasta después del siglo XX, ya donde empezó como el tema real del cambio climático, empezó la convención en Francia y fue como uno de los, el ministro de Agricultura ahí de Francia fue el que propuso como hacer un cambio total para lo que es el cambio climático, y lo que él propuso fue la renovación del suelo a través del compostaje. Entonces pienso que ahí empieza otra vez como la gente a alimentarse. Ahorita los gobiernos hacen como, por ejemplo, las municipalidades, por así decirlo, hacen su esfuerzo para tener como esta educación para la gente. Lo que pasa es que siento que la gente no tiene como el tiempo suficiente como para agregar una actividad extra a su rutina, por así decirlo. Sí, perdón que te interrumpa ahí. He escuchado que a veces el compostaje pues simplemente es una obligación más, y pues como vos bien lo decís, si la gente puede ser que tengan niños o simplemente el brete y llegan cansados, quieren ver Netflix, tele, lo que sea, y no quieren, no sé, limpiar la compostera, pero yo al mismo tiempo pienso que es una obligación de uno mismo con el ambiente, ¿verdad? Porque si tenés el derecho de vivir y comer y utilizar recursos, pues también deberías tener esa obligación pues con el planeta. Yo personalmente intento hacer ecobloques, ahí acumulo todos los plásticos posibles, y cuando por ejemplo hay una mejenga, entonces sé que puedo hacer multitasking, voy y lo hago así, ¿verdad? Pero es verdad que hay un mito o tal vez un paradigma muy grande que la gente lo ve como una obligación que tal vez no quieren asumir. Sí, no, en definitiva, digamos, te comento así muy abiertamente, tenemos el caso de una clienta que nos llamó y dijo como, es que quiero volver mi compostera, y nosotros, ¿pero por qué? ¿No le funcionó? No, sí me funciona. Entonces, bueno, ¿pero por qué? Entonces ya simplemente nos comentó, es que realmente no tengo el tiempo. O sea, no tengo tiempo para aplicar, no tengo tiempo para escurrir, no tengo tiempo para girar la compostera. Entonces realmente no siento que le esté dedicando el tiempo que necesita para obtener el resultado. Entonces eso es, ¿verdad? La gente piensa que el compostaje le va a llevar muchísimo tiempo. Al final, digamos, de tu rutina, el compostaje te puede sacar hacia acaso 10, 15 minutos. Pero es justamente donde entra esa responsabilidad, ¿verdad? Que vos hablabas, que es como, ok, yo soy el que estoy consumiendo, yo tengo que hacerme cargo de mis residuos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me hago cargo? Uno es reciclar, ¿verdad? Separar la lata, el aluminio, el plástico. Eso es ser responsable de tus residuos sólidos clasificables.
pero existía esa otra gran parte, entonces como bueno, esa parte también tienes que hacerte responsable. Y entonces, vos que le decías 50%, para mí esa cifra está, wow. Sí, y ahora, ¿cuántas personas también, digamos, se enteran de eso? Ahora, ¿por qué nadie se entera de eso, verdad? Me pregunto yo a veces, ¿será que acaso existe tal vez algún monopolio con los rellenos sanitarios? Alguien que tenga ahí, como, y no le sirva que menos de la mitad de su basura diaria le llegue, ¿verdad? Porque usted sabe que las municipalidades pagan un fee por botar basura. Claro. Entonces, les llegaría la mitad de ese fee diariamente. Tal vez la idea sería que cuánto dinero podría generar un municipio si, por ejemplo, consagra una parte de uno de los terrenos de la municipalidad para hacer, no sé, una hortalizas de algo y, no sé, dárselo a la gente que tal vez ahora en pandemia está en dificultades, o vendérsela a la gente a través de un punto de venta ahí mismo en la municipalidad. Bueno, eso es algo importante que ha traído la pandemia, creo, porque no sé, o sea, existe como ese tema de hacer huertas comunitarias. Yo soy parte del Consejo de Distrito de aquí de Escazú, y nosotros presentamos un proyecto para hacer una huerta comunitaria como plan piloto, pero la idea es llevar esas huertas comunitarias como a los lugares que son como con problemas de geográficos tal vez, ¿verdad? También de económicos, entonces, por así decirlo, ¿verdad? Entonces la idea es justamente eso, a través del compostaje, que la gente pueda tener alimentos sostenibles, pueda desarrollar bioinsumos, ¿verdad? Que puedan generar otros tipos de, por así decirlo, de emprendimientos, ¿verdad? Porque a raíz del compostaje vos podés preparar abono orgánico y empezarlo a vender. Si nosotros lográramos reeducar a nuestros agricultores y decirle, bueno, realmente el compostaje podría ser la solución a tus problemas enormes económicos que tenés, y pusiéramos a la gente a producir ese compostaje, tendríamos como un ganar-ganar que llaman, ¿verdad? Claro. Tendríamos un montón de gente produciendo abono y un montón de agricultores recibiendo. Entonces, digamos, nosotros a través de estas huertas comunitarias, creo que ese es el fin de todos los gobiernos locales, como tratar de ir incentivando esta parte. Pero sí, la gente, pienso que poco a poco como que se va involucrando más, pero es por un tema de pandemia, ¿verdad? Antes de eso no existía tanto, no se llenaba tanto los espacios públicos con este tema. Ahora es realmente increíble, la gente del ANDE, del ICE, muchísimas empresas que tal vez no tengan nada que ver con este tema, se están involucrando 100% en el compostaje. Qué buena nota es eso. Muy bien, vamos a cambiar un poquito las marchas, Miguel, así que una pregunta fuera de contexto. ¿Qué tipo de comida te gusta? Bueno, a mí en realidad me encantan las pastas y el arroz blanco es como mi plato favorito. Sí. ¿Por qué? No sé, el arroz blanco lo como con atún, lo como con queso, con lo que sea, es que va con todo, entonces es como... Está bien, buenísimo. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer un par de preguntas a nivel de, tal vez, de emprendimiento. Si pudieras darle algún consejo a una persona que quiera, pues, emprender en X, ¿cuál sería? Que no lo piense, que si tiene una idea, que lo intente, ¿verdad? Que por lo menos no se quede con el qué hubiese pasado, sino cómo lo puedo mejorar, porque eso es como lo principal, ¿verdad? Cuando uno está en eso, a mí me costó muchísimo tomar esa decisión, muchísima gente me lo tuvo que repetir. ¿Por qué te costó? Porque tenía una zona de confort, tenía un buen trabajo, tenía un buen salario, un buen horario, buenos jefes, o sea, todo en realidad era perfecto, exactamente, no tenía por qué... Solo faltaba el arroz. Exactamente. Entonces, a mí me costó muchísimo salir de esa zona de confort. Tenía 2 compañeras que todos los días me decían, hágalo. Y hasta que lo hice. ¿Y qué fue lo que pasó para que eso que pasara? O sea, ¿qué fue? Perdón, voy a decir las cosas. ¿Qué fue lo que sucedió para que dijeras, sí, lo voy a hacer? Bueno, yo empecé a crear batallas de rap en Escazú, digamos, no tiene nada que ver con el rap. ¿Sos rapero? Yo no soy rapero, pero me encanta el freestyle, okay. Entonces es un dato curioso, ya yo sabes, era Miguel. parte como del comité de la persona joven de Escazú, entonces yo llegué y fue como organicemos batallas de rap,
¿verdad? Entonces las empezamos a organizar en el kiosco de Escazú. Ajá. Y realmente fue un éxito, ¿verdad? Entonces yo sentía como, madre, o sea, si pude hacer esto, que digamos, no es mi pasión realmente, sino que realmente me gusta, pero el compostaje sí, yo sentía que era algo que yo podía hablar horas de horas. Decía, si esto lo pude hacer y me fue bien, pienso que si hago esta otra parte, igual me va a ir bien. Entonces, ahí fue donde yo dije, voy. Sí. Muy bien, muy bien. Mae, no sé si tenés algún libro preferido o algún libro que podrías aconsejar a la gente, si es que te gustan los libros. Sí, de hecho se llama El poder de la hora, era Eckhart Tolle, algo así, no recuerdo el nombre del escritor, pero se llama El poder de la hora. El poder de la hora. Y es básicamente eso, cómo usted puede aprovechar y sacar el máximo de su presente. Entonces, digamos, sí, uno piensa en el pasado, ¿verdad? Pero solo como un método de enseñanza, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pensás en el pasado, pero automáticamente lo transformás en una enseñanza. Y cuando pensás en el futuro, básicamente lo traes a algo que puedas hacer para ese futuro. Entonces, siempre estás acá. Entonces, nunca estás como realmente ni desesperado, ¿verdad? Ni tampoco estás como depresivo. Siempre estás en el momento presente, viviéndolo al máximo. Es un libro realmente que cambia la perspectiva de las personas. Pues ahí lo tienen, recomendado. Sí. Bueno. Miguel, ¿cuál ha sido 2 o 3 aprendizajes de este 2020? Wow. Bueno, el primero es que el sol no brilla de igual manera para todos. Entonces uno tiene que siempre estar en su momento y disfrutar lo que se le da en ese momento. Lo segundo es que solo uno nunca va a lograr nada, siempre va a necesitar de toda la ayuda posible. Ese es un concepto muy importante en nuestro emprendimiento, entre más gente mejor. Y el tercero sería que el ejercicio es demasiado importante. Digamos, yo antes me jengueaba un montón y después cuando vino la pandemia dejé de jenguear y hace poco como que intenté salir a correr y así y me fue fatal porque lo dejé, ¿verdad? Entonces pienso que el ejercicio siempre tiene que ser parte de la vida de las personas independientemente de lo que esté sucediendo, ¿no? Ok, buenísimo. Ok, ya nos estamos acercando a la parte final del podcast, Miguel. ¿Cómo interpretas vos los fracasos en la vida? Siempre como una lección. Considero que en mi vida he tenido bastantes momentos retrospectivos, así donde me han traído como al inicio de todo, ¿verdad? A través de diferentes etapas y fracasos, y uno de ellos me enseñó la mejor lección de mi vida. Y pienso que eso es bueno, yo antes de esto tuve un emprendimiento con una pulpería. Ok, cool. Y no sabía nada realmente, entonces me fue extremadamente mal, quedé más bien en lugar con ganancias que con deudas y demás, sin trabajo, ¿verdad? Y fue una época donde así literalmente yo me levantaba, yo decía, ¿para qué yo me levanto? O sea, ¿cuál es el sentido de yo levantarme si no tenía ningún motivo por el cual levantarme? No tenía nada, más bien tenía preocupaciones constantes. Y a partir de ahí empecé como a investigar, por así decirlo. Empecé a leer muchísimos libros de dioses, de cosas, y me encontré ese libro que les menciono, El poder de la hora, y fue como, ok, esto es lo mejor que me puede haber pasado en mi vida, si lo veo desde esta perspectiva que él me está diciendo. Claro. Y qué es lo que puedo hacer. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es accionar. Entonces, ¿accionar en qué? En cualquier cosa. Por ejemplo, si se levantaba a las 10, empieza a levantarse a las 7. Si mandabas un currículum, mandaba 10 currículums. Si no salías a buscar trabajo, salía a buscar trabajo, ¿verdad? Entonces eso es como lo que me enseñó ese fracaso, fue como acciones, ¿verdad? Si estás mal, no permitas que el estar mal te haga sentir más mal, porque si no estás realmente estancado. Entonces eso es lo que me enseña a mí el fracaso, que en lugar de quedarse ahí como en su conmiseración, buscar sobresalir, ¿verdad? O salir adelante a través de alguna lección, ¿verdad? Siempre se aprende algo, definitivamente. Ok. Muy bien, ahora sí, la última pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados. ¿Qué es éxito para vos?
Bueno, el éxito para mí es vivir en paz, sin ninguna preocupación, no tener ningún tipo de saldo pendiente, por así decirlo, ¿verdad? Con nada ni con nadie, y tratar de que su vida se desarrolle de una manera totalmente liviana, por así decirlo, donde no tengas como que depender tanto no de la sociedad, porque siempre se va a tener que depender, pero sí de ciertas cosas que te atan a ella, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la cocina leña, ¿verdad? Entonces pienso que tener mi espacio, ¿verdad? Donde estén todos mis seres queridos y yo tener como esos espacios libres, por así decirlo, ese sería como alcanzar mi éxito, por así decirlo. Cool. Bueno, ya lo escucharon. Nuevamente, las gracias a Miguel. Por favor, gente, apoyen este proyecto, me parece fenomenal. Y en nombre de Diego Varela y Ron Salazar, esto fue todo. Chao.